Saludos amigos. Hace más de 200 años la historia pasada de la humanidad fue borrada a propósito, diseñándose la creación de una historia nueva, la cual entre otras cosas ocultaba la existencia del gran imperio de Tartaria. Desde entonces Tartaria no aparece en los registros de la historia, aunque se trataba de una gran potencia mundial, la cual tras el diluvio ocupó una extensa zona que hoy se conoce como Eurasia. La Gran Tartaria tenía su propia bandera y escudo, su propio gobierno y sus propios reyes y dinastías. El escudo se hallaba representado por un búho, mientras que la bandera del emperador mostraba la figura de una criatura que tenía la mitad del cuerpo de un león y la otra mitad de un águila. Los tártaros fueron conocidos como la raza sagrada y poseían una estatura que sobrepasaba con creces a la estatura humana, midiendo entre los 2,5 metros a los 3 metros de altura. Fueron conocidos como arios, que en sánscrito significa nobles, y disponían de la elevada tecnología que fue usada antes del diluvio y con la cual consiguieron aglutinar un inmenso imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta los confines del Mediterráneo y desde Siberia hasta el Himalaya. Un imperio que se convirtió en la mayor potencia mundial jamás vista. El éxito de sus conquistas se debió al uso que hacían de la tecnología con la que habían creado misiles, bombas atómicas, portales de transportación o enormes naves voladoras que surcaban el cielo gracias al electromagnetismo de la atmósfera. Los tártaros obtenían electricidad inalámbrica a través de postes eléctricos situados en las calles, tal y como demuestran estas fotografías. Para suministrar esa electricidad, la arquitectura de sus edificios fue diseñada con el objetivo de poder extraer de los vórtices telúricos la energía electromagnética. Estos edificios, al igual que sus innumerables pirámides, se hallaban perfectamente situados sobre las líneas de ley. Se trataba de enormes centrales eléctricas y todas ellas disponían de órganos tubulares para manipular a la población a través de las ondas de sonido. Esto da explicación al significado real de la palabra tártaro, la cual hace alusión al lugar donde habitan los espíritus y es sinónimo de infierno. Porque esta raza salió del mundo subterráneo tras el diluvio con el objetivo de manipular y esclavizar a los seres humanos, y esto lo hacían desde su centro de mando, la capital de ese imperio que era la ciudad de Asgard. Conocida como la ciudad de los templos, Asgard disponía de enormes pirámides y se hallaba rodeada por una protección energética o campo de fuerza invisible, el cual no podía ser atravesado por nadie, mucho menos por algún ejército enemigo. Pero en el siglo XIII de nuestra era, los magos oscuros del ejército de Gengis Khan pudieron debilitar ese campo de fuerza, entrar a su interior y destruir los documentos antiguos, los cuales se hallaban custodiados en los subterráneos de los templos. Gengis Khan tenía como misión destruir el imperio de Tartaria, con el objetivo de transformarlo en un nuevo imperio, el imperio del dragón, por lo que se estableció en el norte de China, fundando su capital en Karakorum, en el centro de Mongolia. Él estaba convencido de que sus acciones eran dirigidas y guiadas por un dios. Dijo así: «El cielo me ha destinado para reinar sobre todos estos pueblos». Considerado temible y sanguinario, en realidad Gengis Khan era una encarnación del Anunnaki Enki, y por este motivo quienes le vieron describieron sus ojos verdes como los ojos de un gato, porque no se trataba de un ario, sino de un reptiliano con forma humana. Tanto Gengis Khan como Alejandro Magno utilizaron, además de innovadoras estrategias militares, una elevada tecnología con la que podían vencer a cualquier enemigo. Los misiles y las bombas atómicas eran usados con mucha facilidad y también se producían ataques desde el aire, desde naves voladoras. Por este motivo tan obvio, todos los que iban a ser atacados preferían rendirse antes de que comenzara la batalla, porque eran conscientes de que no la podrían ganar, ya que se encontraban en una evidente inferioridad de condiciones.
La tecnología que usaban tanto Gengis Khan como Alejandro Magno, y esto como arma de guerra, los convirtieron en invencibles. Para acabar definitivamente con la Gran Tartaria, se eliminó físicamente a la vieja dinastía rusa de los Rurikovich, con lo que se pudo liberar el trono de Moscú para fundar la dinastía de los Romanov. Ellos fueron quienes llevaron a cabo una reforma religiosa, política y cultural que desintegró el imperio de Tartaria por completo, convirtiendo a Rusia en una provincia europea. A partir de aquí nació una nueva línea genética, que era el fruto de la mezcla de los nuevos dueños de Rusia con las mujeres tártaras, quienes poseían la sangre real que les permitía legitimar su llegada al trono. Los descendientes de esta nueva línea genética se convirtieron en los miembros de las casas reales que gobiernan Europa al día de hoy. A partir de entonces, la Gran Tartaria comenzó a desaparecer tanto de los mapas como de los anales históricos, porque se trataba de un antiguo orden mundial, el cual debía ser sustituido por un nuevo orden mundial. Por ese motivo, había que resetear la historia. Tartaria se desvaneció por completo en el año 1775. Según los anales de la historia, al año siguiente, 1776, no solo se fundó la Orden de los Illuminati, sino que fue aprobada la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El hecho es que las evidencias que confirmaban la existencia de la Gran Tartaria fueron destruidas y las relaciones que tenían sus provincias con la gran metrópolis, Asgard, fueron rotas. Las grandes ciudades sufrieron incendios provocados, los cuales acabaron con gran parte de los documentos antiguos. Los secuaces de Enki se apropiaron de su elevada tecnología, así como de los palacios y centrales rojas en todo el mundo, convirtiéndolas en universidades, museos, teatros, cámaras de comercio, iglesias, escuelas, tribunales, bancos, correos, bibliotecas, casinos, catedrales o sinagogas. A partir de entonces, una realidad virtual fue creada para hacer olvidar ese pasado, escribiéndose nuevos libros de historia que no hacían mención alguna a este antiguo imperio. Pero aunque se trataba del triunfo del dragón sobre el águila, aún quedaban claras evidencias que demostraban la existencia de Tartaria, así como de su elevada tecnología. Con el objetivo de sepultar esos restos, Napoleón Bonaparte fue financiado por el zar Alejandro I, quien tenía su sede en la ciudad de San Petersburgo. Alejandro no solo era el hijo de una princesa aria, sino que también era el nieto tanto del duque de Württemberg como de Catalina la Grande. Llegó al trono en el año 1801 de mano de los conspiradores, y esto lo hizo después de que su padre fuera asesinado. En el año 1812 contrató a Napoleón Bonaparte, sufragando la creación de un ejército multinacional europeo que debía sepultar para siempre los últimos restos de la antigua Tartaria. Pero, aunque Napoleón contaba con un ejército de más de 700.000 soldados, la invasión terminó de manera trágica. El motivo de este fracaso se encuentra detallado en un manuscrito encontrado en el sur de Francia, cerca de Toulon, el cual pertenecía a Artois, un teniente del ejército de Napoleón. En este documento y a modo de diario se describen los acontecimientos ocurridos el día 14 de septiembre de 1812 y el motivo por el que el ejército de Napoleón tuvo que abandonar precipitadamente Moscú. El texto dice así: me quedé en el patio de la gran casa rusa. El sol bajó e inundó Moscú con luz dorada. De repente se incendió un segundo sol, brillante, blanco, deslumbrante. Este se ubicaba a 20 grados sobre el primer sol. Aquel destello no duró más de 5 segundos, pero logró chamuscar a Paul Berger, que se encontraba relajándose en el balcón. Las paredes y el techo de la casa empezaron a humear rápidamente. Ordené a los soldados que derramaran sobre el techo unas cuantas cubetas de agua. En otros estados que estaban más cerca de la luminaria comenzó el fuego. Ese misterioso destello celestial fue la causa del terrible incendio que destruyó por completo Moscú en aquel año de 1812. Este es un mapa de la ciudad de Moscú de ese mismo año, en donde la parte más oscura se corresponde con el área de destrucción.
Hubo otros testimonios que relataron que se produjo un segundo ataque que afectó a un número no determinado de soldados. El hecho es que el agua y la comida quedaron contaminados. Ellos sufrieron la diarrea sanguinolenta más grande jamás vista. Tenían debilidad, mareos, náuseas y vómitos incontrolables, y una semana después comenzaron a perder el cabello. Muchos relataron haber vivido la misma experiencia, decidiendo dejar inhóspita la ciudad de Moscú porque todo estaba contaminado, también el aire, y por el camino de regreso iban muriendo uno a uno, así como los caballos, debido al efecto de la radioactividad que llenó sus cuerpos de úlceras y llagas, porque era evidente que se trató de un ataque nuclear. De hecho, los dos soles y su posterior destello fueron dos misiles nucleares, los cuales fueron enviados a petición de las autoridades rusas de esa época. Y tan intensa fue la detonación que esa radiación incluso afectó a la isla de Santa Elena, la cual se encuentra a 1800 kilómetros de África en el Atlántico. Como producto de las consecuencias dejadas por ese ataque nuclear, se produjo un cambio climático. Se relata que a partir de entonces Europa vivió una etapa de oscuridad absoluta debido a que el Sol no podía atravesar el velo turbio de aquella nube radioactiva. El verano desapareció, hubo mucha lluvia y granizada, volcanes se pusieron en erupción, inusuales tormentas de nieve y ríos congelados, por lo que todos los cultivos fueron destruidos, y esto desembocó en una época de hambruna y pobreza. Según escribió Lord Byron, el sol estaba brillando sin rayos en el espacio, la hora de la mañana vino y se fue, pero el día no vino con ella. Las ciudades se quemaron. Hubo una hambruna terrible. La gente murió rápidamente debido al bombardeo nuclear ejecutado sobre Tartaria. El hecho es que al final los miembros del Imperio del Dragón, los caballeros del dragón, consiguieron sepultar los restos de Tartaria. Hace casi 3 siglos, una inundación de lodo, la cual fue provocada, consiguió enterrar gran parte de sus enormes ciudades, edificios y pirámides, así como de su avanzada tecnología. Tal es así que muchos de los objetos que pertenecían a los tártaros fueron desenterrados a una profundidad de más de 8 metros. Y estos objetos, según el carbono 14, tenían una antigüedad de más de 6000 años. Claro, borrando el pasado e imponiéndonos la mentira, es como han podido crear un nuevo sistema económico, político y religioso, que es el que conocemos al día de hoy. Es así como el Imperio del Dragón nos ha mantenido en la ignorancia, que es la base de la manipulación humana. Pero la manipulación y las mentiras que ha mantenido la élite oscura durante tanto tiempo están llegando a su fin, y su poder sobre los seres humanos se está debilitando día a día. Porque la verdad está saliendo a la luz, aunque sea poco a poco, pero esto nos ayudará sin duda alguna en este proceso de despertar espiritual en el que nos encontramos los seres humanos. Hasta pronto, amigos.